Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta transmisión a través de la plataforma de YouTube de la Unión Presbiteriana de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino. Desde que se formó la Unión Presbiteriana con las hermanas que quedaron en la directiva, surgió un interés muy importante por dar capacitación, por eh, enseñar a las maestras y a los maestros temas básicos que tienen que ver con su formación para poder desempeñarse mejor frente a los grupos a los cuales están ellos a cargo. Por ello, se han dado un par de conferencias a lo largo de este tiempo hablando sobre la importancia de la Biblia y ahora han iniciado un nuevo trabajo que tiene que ver con la plataforma de YouTube. En la plataforma lo que se pretende es subir una serie de videos de corta duración para que tengamos tiempo de verlos, analizarlos, estudiarlos y a irnos capacitando poco a poco en diferentes áreas que tienen que ver o están relacionadas con la educación cristiana. Es para mí un privilegio y una bendición ser el primero de ellos en participar en esta presentación. Eh, a mí me corresponde hablar sobre 4 pláticas pequeñas que vamos a tener a lo largo del mes de enero. La primera de ellas es una introducción acerca de lo que es la educación cristiana. En una segunda plática, lo que hablaremos es sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera muy general. En una tercera sesión tendremos la oportunidad de platicar sobre el perfil que tienen las maestras y los maestros de nuestras escuelas de formación cristiana. Y por último, tenemos una plática sobre nuestro libro de texto, que es la Sagrada Escritura. Me permito también presentarme. Yo soy el hermano Marcos Reyes Díaz. Yo pertenezco a la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y también soy candidato al ministerio pastoral por el presbiterio Juan Calvino, siendo actualmente licenciado predicador por medio de este presbiterio. Eh, Tengo la oportunidad de haber sido maestro en varias ocasiones en mi propia iglesia y actualmente colaboro con la Unión Presbiteriana de Maestros de Iglesia en la consejería, en el apoyo para las hermanas que forman parte de la directiva. Es por ello que tienen a bien el invitarme e iniciar esta serie de pláticas y de sesiones educativas. Así que vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy general que se llama la educación cristiana. Y para hablar sobre educación cristiana, quisiera primero que habláramos sobre qué es la educación. Y estoy seguro que si usted, hermana o hermano, está relacionado con la educación en las primarias, secundarias, en el preescolar o en el nivel universitario, seguramente esta palabra la maneja muchísimo más que muchos de nosotros, que nos hemos ido formando en la docencia de nuestras iglesias a lo largo de los años y no de una forma profesional o una forma en la que estudiáramos en la universidad. Sin embargo, creo que todos nos podemos dar una idea al plantearnos esta pregunta: ¿qué es la educación? Para podernos responder esto, pues me voy a ir a algo muy, muy básico. Sé que podríamos irnos a libros muy elevados de grandes pedagogos que han aportado sus definiciones acerca de lo que es la educación, pero no, hermanos, quisiera empezar por una definición muy básica. La definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahí, cuando buscamos la palabra educación, encontramos 4 acepciones a esta palabra. La primera de ellas, y quiero que nos enfoquemos mucho en las palabras que están marcadas en color rojo. Dice, la educación es una acción y el efecto de educar. Para ello tenemos que irnos a otra definición, que es la de educar, que lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Pero entonces la educación es la acción y el efecto de educar. La educación también tiene que ver con las siguientes palabras, con crianza. Y cuando pensamos en la crianza, pensamos en niños pequeños, niños que estamos amamantando, niños que apenas están surgiendo
a la vida. Cuando hablamos de educación, hablamos de la palabra enseñanza, el dar algo a la otra persona, tema que abordaremos en la segunda sesión del próximo sábado. Y también dice el diccionario que la educación es doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, es decir, la serie de creencias, la serie de cosas que creemos como sociedad o que creemos como iglesia o que creemos como personas. Entonces, la acción y efecto de educar es la educación, la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes es educación, aunque también es de llamar la atención que solamente se mueve alrededor de niños y jóvenes. No se mueve hacia las personas adultas. Y una tercera acepción que encontramos en este diccionario es que es la instrucción por medio de la acción docente. Aquí entra un personaje importante que son los docentes, es decir, los maestros. Entonces es algo que hacen los docentes o los maestros, educación. Y por último, cuando decimos que una persona no tiene educación, pues nos referimos a esta cuarta acepción que no es la que vamos a trabajar propiamente en esta plática, que tiene que ver con la cortesía, la urbanidad. Entonces, si nos enfocamos en estas tres primeras acepciones, encontramos educar, encontramos crianza, encontramos enseñanza, encontramos doctrina y encontramos docentes. Pero hay más acepciones acerca de la palabra educar. La anterior era educación. Ahora quisiera que viéramos qué es lo que nos dice la palabra educar. Educar es sinónimo de dirigir. ¿Hacia dónde queremos ir? Encaminar. Tenemos un camino al cual seguir y le vamos a decir a las personas hacia dónde deben ellos caminar, dirigir sus pasos. Y nuevamente se repite la palabra doctrinar, es decir, todo el conjunto de enseñanzas o de creencias que tenemos que le queremos dar a las otras personas. ¿Qué es educar? También, y quiero aquí resaltar que se repite en la siguiente acepción, desarrollar. Desarrollar, es decir, hacer que crezca algo. Entonces, la educar es desarrollar o perfeccionar las facultades, y aquí es de resaltar, intelectuales y morales. Nos estamos metiendo en dos áreas fundamentales de la educación. El intelecto, es decir, la mente, y la cuestión moral, todo lo que tiene que ver con los valores, aquello a lo cual le da valor una persona. Y nuevamente el diccionario nos menciona al niño, a los jóvenes, aunque también podemos educar a las personas adultas y a las adultas mayores en nuestros contextos. Pero bueno, con respecto a lo que dice el diccionario, ellos se enfocan mucho a desarrollar, perfeccionar facultades intelectuales y morales de los niños y de los jóvenes por medio de los preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera. La tercera acepción que repite la palabra desarrollar, es decir, que va a ir creciendo esto, pero aquí habla de las fuerzas físicas por medio del ejercicio. Por eso tan importante el área de la educación física en nuestras escuelas primarias, preescolares, secundarias e incluso en la preparatoria, porque educar incluye entonces el trabajar con la fuerza física, ya no nada más es con el aspecto intelectual o con el aspecto moral, sino también educar incluye la fuerza física por medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin. Y la siguiente acepción de la palabra educar es perfeccionar o afinar los sentidos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos personas que tienen muy desarrollado el sentido, por ejemplo, del oído, que pueden desarrollar el aspecto musical, pueden perfeccionar el aspecto musical o tienen muy desarrollado el sentido del color, de la vista, y entonces los podemos encaminar a través de la educación a que se perfeccionen en el área de la pintura, en el área del diseño gráfico. Y la última acepción de la palabra educar que tiene que ver con la urbanidad, con la cortesía, enseñar los buenos usos de esta cuestión, que no es la propiamente correspondiente a nuestra primer plática. Entonces, ya hablamos sobre qué es la educación,
ya estamos presentando qué es educar, dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar. Pero quisiera que viéramos también esta definición. Una definición desarrollada por Cunningham, que la encontramos, ahí viene la liga en la cual encontramos esta definición, en Picardo Joao Oscar, en un diccionario pedagógico. ¿Qué nos dice ahí que es la educación? Y veamos poco a poco. La educación es un proceso. Es decir, que la educación no es de la noche a la mañana, que hoy amanezco con ciertos conocimientos y mañana ya los tengo mucho más desarrollados. No, es un proceso que se va a ir desarrollando poco a poco. Entonces, la educación es un proceso ¿de qué? De crecimiento y de desarrollo. Crecemos, nos desarrollamos, ustedes, yo, las personas a las cuales le estamos dando clases, a través de este proceso. La educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos. Efectivamente, hermanos, la educación está relacionada mucho con el conocer, darle a conocer a las otras personas lo que nosotros conocemos, lo que nosotros te podemos compartir. Y eso es que lo asimile, que lo haga suyo, estos conocimientos. Si yo soy maestro de biología es porque conozco el área de la biología y quiero que el muchacho o la muchacha que está tomando mi materia lo asimile. Si yo soy maestro de contabilidad, si soy yo maestro de derecho penal, lo que me interesa es que esos conocimientos que yo tengo, estas personas lo asimile y para ello voy a seguir un proceso en el que esta persona va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. Entonces, la educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, pero además hace suyo un haz de ideales de vida, los interioriza, ya forman parte de ti esos ideales que te estoy enseñando a través de este proceso que es la educación. Y también con este proceso, lo que buscamos es que desarrolles las habilidades para usar ese conocimiento. No nada más de que si te voy a enseñar acerca del cuidado del ambiente, lo tengas ahí guardado, sino que uses esos conocimientos para conseguir los ideales que tenemos como sociedad o que tenemos como personas o que tenemos como familias. Pero hay otra definición acerca de la educación que tiene que ver más con la educación cristiana. Quisiera, hermanos, hermanas, que meditáramos un poco. Si yo les preguntara, ¿qué es la educación? Yo creo que ya tendríamos un poco de herramientas después de estas diapositivas para contestar qué es la educación. Pero si nos preguntamos, ¿qué es la educación cristiana? Ahí que tendríamos que agregarle a nuestras definiciones, a nuestros conceptos. ¿Existe la educación cristiana? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues sí, hermanos, quisiera leerles estos parrafitos que viene en un documento de Eduardo Algeciras titulado Juan Calvino y la educación, en donde nos dice que para Juan Calvino la educación es un medio básico, es decir, es la base de algo sumamente importante. Para Calvino, la educación es el medio básico, la base para preparar al hombre. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué vamos a preparar a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa persona adulta mayor? Para glorificar a Dios en su vida. Si recordamos nuestro catecismo en aquella primera pregunta de cuál es el fin principal del hombre, este es el objetivo principal del hombre, glorificar a Dios en nuestra vida. Y entonces a través de la educación, nos dice Juan Calvino, que preparamos a esta persona para cumplir
ese propósito, glorificar a Dios en su vida, ocupándose en aquella vocación, aquello para lo cual fuimos llamados, para lo cual los talentos que Dios le confiere mejor lo capaciten. Hemos sido llamados, hermanos, y la educación nos permite ir viendo a dónde voy a dirigir mi servicio a Dios para glorificar a Dios en su vida. En un segundo párrafo en este documento, nos dice que Calvino reconoce que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Y entendiendo ese temor al Señor no como miedo, como el terror, el pánico, sino entendiendo ese temor al Señor como el respeto, el reconocimiento a que Él es el soberano, Él es Dios, Él es nuestro Señor. Y si nosotros tenemos en claro eso, dice, ese es el principio de toda sabiduría. Pero este conocimiento debe estar sólido y debe ser totalmente basado en la Biblia. El conocimiento sólido de la Biblia es la piedra angular de todo programa de educación. Sea que trabajemos con niños de cuna, sea que trabajemos con niños de preescolar, con niños de primaria, jóvenes adolescentes, con jóvenes adultos o con adultos mayores, les debemos mostrar que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría y que esa enseñanza esté basado en un conocimiento sólido de la Biblia, tanto del maestro como del alumno. Y esta enseñanza tiene en todo momento un contenido redentor, de salvación, de mostrar que Dios nos ha dado salvación a través del Señor Jesucristo. Así, hermanos, para un calvinista, para aquellos que tenemos la fe reformada, calvinista, presbiteriana, debe ser muy importante tener a la educación y ser un acérrimo defensor de la educación. Y ahora sí, hermanos, hablemos un poquito sobre la educación cristiana. Voy a presentar un par de diapositivas acerca de lo que es la educación cristiana o definiciones que tienen que ver con la educación cristiana. La primera de ellas inicia así. Dice que la educación cristiana es el proceso, y eso es lo que yo quisiera resaltar, que es un proceso. Nuevamente repito, no es algo que es de la noche a la mañana. No es que hoy me dormí creyendo en el Señor Jesucristo y ya para mañana conozco perfectamente todo lo que debo saber acerca de la Biblia o todo lo que debo saber acerca de la doctrina o todo lo que debo saber acerca de la teología. No, hermanos, esto es un proceso. Pero en este proceso es sumamente importante porque es mediante el cual las personas, vean esta importancia, son confrontadas con el evangelio cristiano y gobernadas por él. Es decir, hermano, a través de la educación cristiana que le demos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes o a los adultos, los vamos a confrontar, los vamos a presentar ante ante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a procurar que estas personas sean gobernadas por este Evangelio. Este trabajo de la educación cristiana, este proceso que se da día a día, domingo a domingo en nuestras congregaciones, involucra los esfuerzos de la comunidad cristiana. No es algo, hermanos, que se pueda hacer solo. Claro que podemos estudiar y debemos estudiar la Sagrada Escritura en nuestros hogares de manera personal, pero también es muy claro que necesitamos el esfuerzo de toda la comunidad cristiana, es decir, de mis hermanas y hermanas que están tal vez más capacitados, más preparados o con más experiencia para que nos expliquen,
nos muestren las riquezas que hay en la Sagrada Escritura, que nos aclaren dudas que surgen y que nos ayuden a confrontar a aquellas personas que atacan el Evangelio. Involucra los esfuerzos de la comunidad cristiana porque requerimos de tiempos, de espacios en nuestros templos, adecuar esos lugares para dar la educación cristiana, adecuar los horarios para que esa educación cristiana sea fortalecida en nuestras congregaciones. Y lógicamente necesitamos la participación de la comunidad cristiana como alumnos, como alumnas, pero también como maestros y como directivos. Por eso la educación cristiana, este proceso por el cual las personas serán confrontadas con el Evangelio y buscamos que sean gobernadas por él, requiere del esfuerzo de cada una de los miembros de nuestra comunidad. Y por otro lado, hermanos, la educación cristiana nos permite una participación más plena en la vida y en la obra de la comunidad cristiana. Es decir, una comunidad que recibe educación nos va a permitir que cada uno de los miembros que participan de esa educación participen más y estén involucrados más en la obra de la comunidad cristiana. Quisiera también presentar esta segunda parte de esta cita, en donde nos dice que la educación cristiana es un medio, ya hemos reiterado esa palabra, es un medio por el cual la iglesia va a tratar de ayudar a las personas. Es un medio, no es un fin, sino es la forma por la cual vamos a ayudar a las personas. Y este medio nos va a permitir que ellas, que las que acuden a la educación cristiana, respondan al Evangelio, que no es otra cosa más que el mensaje de amor, el mensaje de redención de nuestro Dios en Jesucristo. Entonces, la educación cristiana nos permite que cada uno de los creyentes en Jesucristo respondan a este Evangelio y nos permite que cada uno de los creyentes crezcan en la comprensión de este Evangelio que tiene promesas, pero también tiene sus exigencias. Así, hermanos, la educación cristiana es un proceso que va a durar toda la vida. De ahí la importancia que tiene que atendamos a nuestros niños desde la cuna, desde sus primeras palabras. Ellos inician un camino por el cual pueden conocer a nuestro Señor Jesucristo, entenderlo, hacerlo suyo y crecer en la comprensión de que hay promesa para ellos. Son pequeñitos, pero ahí puede iniciar su educación cristiana, pasando por todos los niños, niñas en las diversas edades. Indudablemente los adolescentes de nuestras iglesias tienen suma importancia para que reciban educación cristiana, porque a ellos les vamos a ayudar a entender lo que es el Evangelio en sus vidas. Y es un proceso que dura toda la vida porque los jóvenes también necesitan forzosamente educación cristiana. Y pensando ya en las personas adultas y en las personas adultas mayores, ellas también necesitan que durante toda su presentación en la iglesia vayan recibiendo una educación cristiana. Así, hermanos, la educación cristiana es un proceso que dura toda la vida, independientemente del momento en el cual recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Toda tu vida es un proceso de educación cristiana. Y este proceso permite guiar a las personas a entregarse a Jesucristo. Ese es el objetivo, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A través de la educación cristiana también les vamos a ayudar a entender y aceptar lo que es la fe cristiana, lo que creemos. Por eso la palabra que mencionábamos al principio en las definiciones de doctrina.
mostrarles, enseñarles a hacer suyas ese cúmulo de información que son nuestras doctrinas, que son nuestras creencias. Y la educación cristiana, en este proceso que dura toda la vida, también nos va a permitir que entiendan y acepten que hay implicaciones en el tiempo y en la eternidad. Que la mirada que tenemos nosotros como creyentes no es nada más al presente. Nuestra mirada apunta hacia una vida de eternidad, una vida gozando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo debemos mostrar a través de este proceso que es la educación cristiana. Y también la educación cristiana nos va a permitir una creciente, es decir, que va creciendo día a día, la comprensión y la expresión de la fe cristiana en relación con Dios y en todas las relaciones humanas. Lo vamos a comprender y lo vamos a expresar. Lo expresamos a través entonces de un servicio a Dios, servicio, ministerio que cada uno de nosotros tenemos y cada uno de nuestros alumnos, alumnas que nos escuchan cuando damos nuestras clases, van a hacer suya. Así, hermanos, hemos visto lo que es la educación y lo hemos aterrizado hacia lo que consideramos puede ser una definición de lo que es la educación cristiana, pasando por ideas que nos deja Juan Calvino y pasando por estos dos párrafos de esta definición de educación cristiana. Pero no quisiera dejar pasar de lado qué nos dice la Biblia acerca de la educación cristiana. Y para ello me voy a basar básicamente en un texto bíblico que es fundamental para los que nos dedicamos o los que trabajamos y servimos al Señor a través de la educación cristiana. Es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Efesios 4, de los versículos 11 al 16. Y aquí hay datos interesantes, hermanos, acerca de la obra de la educación cristiana que tenemos ustedes y yo a nuestro cargo. Vamos a ir viendo lo hermoso que es este pasaje para ilustrarnos acerca de la educación. Y empecemos con el verso 11, porque dice, y él mismo constituyó. ¿De quién está hablando, hermanos, este verso? El apóstol Pablo nos está hablando del mismo Señor Jesucristo. Él nos está diciendo que Jesucristo mismo es el que constituyó y da una lista de personas que van a estar trabajando en la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Jesucristo mismo constituyó, formó, nombró a algunos como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores. Y fíjense, todas estas personas desarrollan actividades de educación cristiana, enseñan, tienen alumnos, tienen discípulos a los cuales mostrar, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, pero despliega al siguiente grupo, que es el de maestros. Esto es sumamente importante, hermanos, que Jesucristo mismo es el que constituye a los maestros. Nos ha llamado a formar parte de su servicio dentro de su iglesia. ¿Y para qué, hermanos, la educación cristiana? ¿Para qué los maestros en nuestras iglesias? ¿Para qué un departamento infantil? ¿Para qué una escuela de formación cristiana? Bueno, es muy sencillo, hermanos. La misma escritura nos lo dice. Con este fin. ¿Cuál es ese fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Recordemos las definiciones que dimos al principio, que vienen del diccionario, que hablan exactamente de eso de perfeccionar, algo que ya se tiene, de ir desarrollando. Para eso, hermanos, constituye nuestro Señor Jesucristo maestros dentro de nuestras iglesias, porque el trabajo, sí, de los pastores, de los evangelistas, de los profetas y los apóstoles, pero también de los maestros, es que perfeccionemos a los santos, les mostremos cuál es el camino, los encaminemos y los guiemos
a ser perfectos para el ministerio. Por eso la importancia de que todas esas enseñanzas que vamos dando se reflejen en un deseo de las personas para ponerlos en obra, para ponerlos en práctica. Él mismo constituyó algunos maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero no nada más eso, hermanos. Dice que también hay maestros, evangelistas, pastores, profetas, para edificar el cuerpo de Cristo. Unos a otros formamos parte de ese cuerpo. El apóstol Pablo usa mucho esta imagen del cuerpo y nos da ejemplo de que cada una de ellas es importante, desde la uña, pasando por los brazos, por los ojos, por las orejas, cada una de las partes es importante. Y entonces todos ellos son edificados a través de la educación cristiana, a través de la labor que hacen los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas. Edificar el cuerpo de Cristo, entonces, es uno de los fines que tiene la educación cristiana. ¿Qué sigue diciendo nuestro pasaje bíblico? Esto es lo que busca, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de la palabra doctrina, ese conjunto de creencias que tenemos como comunidad de fe, para tener unidad en la fe, que nuestras iglesias, nuestras misiones o congregaciones sean uno solo en la fe, en lo que creemos, en lo que enseñamos, y también que seamos uno solo en lo que conocemos acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, que seamos uno en el conocimiento de lo que es la iglesia. Eso busca nuestra educación cristiana en nuestras iglesias. También uno de los fines es que busquemos esa unidad y ese conocimiento del Hijo de Dios y busquemos un varón perfecto a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Todas nuestras enseñanzas, amados hermanos, que demos como maestras o como maestros, que le demos al niño de preescolar, al joven adolescente o a la persona adulta o adulta mayor, tiene la medida, debe apuntar a buscar ser como Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, para que estas personas busquen eso, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso tenemos entonces, hermanos, la educación cristiana en nuestras iglesias. ¿Para qué más, hermanos? Dice ahí el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuán importante, hermano, es enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos lo que dice la Sagrada Escritura y enseñarles a entender, a acercarnos a esa Sagrada Escritura, porque en la medida que lo hagamos, ellos van a dejar de ser niños fluctuantes, es decir, de irse con diversas ideas, tendencias o malinterpretaciones que tienen sectas, que tienen algunas ideas herejes o algunas ideas que están en medio de nuestra sociedad que buscan desviarnos del camino que es Jesucristo. La educación cristiana entonces nos permite que todas las personas ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o por estratagema de hombres que buscan engañarnos para que caigamos en error. Pero dice nuestro pasaje bíblico que la educación cristiana nos va a permitir que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Insisto, hermanos, toda nuestra enseñanza apunta a Cristo. Que si conocíamos poquito de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de este año conozcamos
un poco más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo del siguiente año conozcamos un poco más. Y que el niño de preescolar conozca a Jesucristo, pero que el adolescente también conozca a Jesucristo cada día más. Y que nuestros jóvenes y nuestros adultos y adultos mayores crezcan todos ellos en Jesucristo, en lo que es para ellos en su vida, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, dice hermanos, hermanas, edificándose en amor. Amados hermanos, Jesucristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestras para edificar en amor. La labor que usted hace cada domingo cuando llega al templo, cuando llega a su salón de clases, es movida por el amor de nuestro Dios que le tuvo a usted para constituirlo como maestro, como maestra, pero también movida por el amor que usted le tiene a cada uno de sus alumnos. En el momento que usted abre la Sagrada Escritura para enseñarles la historia bíblica, o en el momento en el que ensaya el corito, el canto que se va a entonar con los niños o con los adultos mayores o con nuestros jóvenes, está mostrando amor y está edificando en amor. El amor es central entonces en esta labor educativa en nuestras iglesias. Amado hermano, demos muchas gracias a Dios porque somos una iglesia, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, calvinista, que tiene mucho interés en la educación cristiana. Por eso la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia de nuestro presbiterio Juan Calvino está tan interesada en que meditemos en esta situación, en este tema, la educación cristiana en nuestras iglesias, y que nuestras maestras y maestros reconozcan la importancia que tienen ellos para con la congregación y la importancia de la labor educativa, de encaminar, enseñar, doctrinar a cada uno de los creyentes, buscando la estatura de Jesucristo, buscando dar conocimiento acerca del Hijo de Dios, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo, y llevando a las personas al encuentro con el Evangelio y al encuentro con la obra de Jesucristo, con el servicio a Jesucristo, todo, hermanos, movidos por amor. La próxima semana hablaremos un poquito sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy nos dedicamos a toda la parte introductoria, podríamos hablar muchísimo más profundamente, pero es una parte introductoria acerca de lo que consideramos es la educación cristiana. La próxima semana entonces nos enfocaremos un poquito a más este proceso de enseñanza-aprendizaje. De mi parte, les agradecemos mucho el haber puesto atención en este video y les agradeceremos que ahí en la página de YouTube donde se está transmitiendo este video le pongan el like o el me gusta y que también se suscriban. La idea es que se van a ir subiendo videos de manera constante durante este primer semestre de 2021. De mi parte les agradezco mucho su atención. Gracias, Dios les bendiga.